¿Tienes ganas de conocerte mejor y conectar contigo misma? Llegaste al lugar indicado. Bienvenida a Conversaciones con Alma. Somos Marta y Mónica y a través de nuestro espacio te acompañaremos en tu camino de autoconocimiento y reencuentro contigo misma. Aquí encontrarás herramientas prácticas, reflexiones y conversaciones auténticas que te ayudarán a vivir con más claridad, equilibrio y bienestar. Un espacio para escucharte, inspirarte y crecer. Hola, buenos días. Hoy tenemos a una amiga nueva por aquí. Di tu nombre, porque es que no. ¿Cuál es tu nombre? Lisbeth. Lisbeth. Sí, Lisbeth. Pues encantada, Lisbeth. Hoy vamos a estar por aquí hablando de autoconocimiento, de la importancia del autoconocimiento y qué nos ha traído el autoconocimiento a cada una de nosotras. Y cuéntanos un poquito, Lisbeth, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el momento que nos veáis. Bueno, pues mi nombre es Lisbeth, vivo en Huelva, en la costa, en El Rompido, un pueblecito marinero muy bonito. Y ahora mismo me dedico a la terapia integral y a procesos de transformación personal guiando a personas. Esto es lo que estoy haciendo en este momento. Buenos días, Marta. ¿Qué tal? Hoy nos reunimos así por Zoom porque por el tiempo, que tanto viento, no nos podemos meter en carretera. Entonces vamos a ver que es como un poquito más frío, pero al final vamos calentando motores y vamos, ¿no? Un poquito concentrándonos. Chicas, vamos a ver. Al final, yo creo que todo proceso de autoconocimiento o todo proceso de crecimiento personal viene de un dolor, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo si hablo desde mí, pues yo sufro una separación, entonces el dolor es el que te empuja a ese crecimiento personal y ese autoconocimiento, porque te quedas como, ¿quién soy yo? ¿Dónde quiero ir? ¿No? Es como ese dolor es el que te empuja. Para cada una de vosotras, ¿cuál ha sido esa llamada, ¿no? Para entrar en el modo crecimiento personal y esas cosas. Bueno, mira, yo antes que nada, disculpa Marta, quería daros las gracias, por supuesto, a las dos, por hacerme un huequito en vuestro espacio sagrado. Y bueno, pues que estoy muy agradecida y muy emocionada de poder conversar con mujeres que, al igual que yo, hemos hecho un recorrido para hoy en día acompañar a otras personas, ¿no? Y para eso estamos aquí. Simplemente quería agradecer. Marta, puedes, si quieres, comentar tu proceso. Estoy encantada de escucharte. Pues mira, ya que Lisbeth me ha dado paso, yo no tanto fue como un dolor, sino como una necesidad. Siempre he tenido mucha curiosidad por el autoconocimiento, el crecimiento personal, la espiritualidad. He tenido como un llamado a indagar ahí. Sí es cierto que, claro, cuando te metes en el proceso, te vas dando cuenta que quizás eso que llamas curiosidad, pues puede ser a lo mejor un vacío o una necesidad de autoconocimiento, de intentar entender por qué observas la realidad desde X sitio. Pero sí es cierto que muchas veces, lo que ha dicho Mónica, casi todo el mundo siente un dolor, o en mi caso fue una necesidad, quizás enmascarando esa necesidad algo más profundo. Y es verdad que cuando empiezas este recorrido, es como el camino ya no para. Entonces es como el sentido de la espiral, ¿no? Necesitas ir ahondando, ahondando. Entonces es curioso como al final lo que empieza como para una cosa, esa cosa pasa, porque es verdad que esa necesidad pasa, pero ahora te surge otra nueva. Y la vida como no para, pues esa nueva va a otra nueva y así vamos continuamente, ¿no? Porque nosotras empezamos con el coaching y el coaching ya es como
es el inicio, pero en estos 10 años hemos tenido un montón de procesos y de nuevas herramientas. Así Para es. ti, Pues sí, yo en mi caso, bueno, dicen que nadie empieza el camino espiritual por placer, sino que básicamente son muy pocos los que eligen el camino espiritual, más bien es por vocación quizás. Normalmente la vida te pone entre la espada y la pared y es que no hay otra salida, o empiezas a mirar qué hay dentro o sigues sufriendo y al final no descubres qué hay en ese trasfondo, ¿no? Que te está haciendo sentirte de una determinada manera. Yo en mi caso, hace ya 14 años, perdí a mi madre y bueno, aunque siempre he sido una buscadora, ¿eh? Ayer lo hablaba con unas amigas, desde muy pequeña tenía unas preguntas muy existenciales para tener 6 años y era una niña despierta, en el sentido de que yo en mi casa, mi abuela era una bruja total, pero una bruja total de ir y hacía limpiezas energéticas y de sacar malas energías de casa, de personas, ¿no? Mi abuela era muy bruja. Y mi madre también tenía un ramarazo, hacía muchas cosas en casa y yo las veía. Entonces, claro, eso también te lleva a pensar, y son semillas que se quedan en ti, ¿no? Pues tú ves eso en tu madre, que es tu referente, evidentemente. Entonces, siempre he tenido esa inclinación, esa curiosidad por conocer un poco más de lo que hay dentro de nosotros, que son los espíritus, ¿no? Estas preguntas, que es la energía. Pero es verdad que todo surgió a raíz de la muerte de mi madre y después, peor aún, unos años después falleció mi hermano y entonces ahí ya sí que me quedé, o sea, ahí ya fue la rotura definitiva para mí, porque para mí él era una persona muy importante en mi vida y fue un palo gordísimo. O sea, sufrí, y digo sufrí porque no tenía las herramientas, eh, mucho, pero fue ese punto de inflexión en el que, claro, cuando tú ves a esa persona sufriendo en el hospital, en el hospital, tenemos esta, ¿qué puedo hacer yo, no? O sea, ¿cómo puedo ayudar? Si yo supiera hacer otras cosas, ¿cómo? Y te sientes como con la incapacidad de decir que no puedo hacer nada, ¿no? Y eso es duro aceptarlo muchas veces. Entonces yo dije, yo necesito aprender cómo gestionar esto, cómo salir de aquí, pero a la vez quiero acompañar a personas que pasen por aquí. Y entonces hice mi proceso y empecé con la sanación Zen, que la primera persona que se sanó fui yo. Y después empecé a ponerlo en práctica y después hice medicina china y después hice coaching y después hice terapia regresiva y después... Pero en este proceso, la primera persona sanada he sido yo. Y es que yo tenía esa necesidad y una curiosidad inagotable, y la sigo teniendo, por conocerme más cada día, ¿no? Entonces sí, lo mío fue a través de dolor también, igual que Mónica, no fue una cosa de, anda, voy a estudiar sanación Zen, a ver, no. Tenía tanto dolor que por algún sitio, ¿no? Y esa noche oscura del alma, que es, ya no sé ni quién soy. Se me ha movido todo mi mundo porque a la vez que pasa eso, después pasan más cosas. No es solamente la muerte de mi hermano, sino que tenía más historias en mi vida. Fue como un cúmulo que te obliga a la vida a decir, oye, o te pones las pilas y sales de ese sueño, ¿no? Y ves la vida como es, asumes tu responsabilidad ante ella y ante sobre todo tu felicidad, hazte cargo y empieza a mirar dentro. Y ahí fue, la verdad que fue muy duro, pero atravesé el dolor con mucha valentía. Creo que al igual que vosotras, ¿no? Cada cosa que vamos viendo y atravesando, pues ahí al final es donde se produce esa alquimia y esa transformación para saber ir gestionando las cosas que la vida nos trae. Siempre nos trae sorpresitas. Y todo lo que te conozcas te va a ayudar mucho a atravesarlo desde otro lugar. para mí es como
como que el autoconocimiento y todo esto tiene como etapas, ¿no? Primero eres inconsciente de ti, entonces tu inconsciente es el que dirige tu vida. Tú es como, tú tienes claro, tú crees que tienes claro cuáles son tus objetivos, pero yo creo que como primer paso hay como que limpiar la casa, ¿no? Tú entras en una casa antigua y tienes que ver lo que quieres tirar, lo que no es tuyo, lo que es heredado por condicionamientos familiares, por conocimientos. Entonces, un poco, la primera fase es como de decir quién no soy. Entonces, oye, esto no soy, esto no vaya conmigo. Entonces, vas como limpiando. Luego, otro paso es, oye, saber cuáles son mis virtudes, porque cuando uno no se conoce, tampoco sabe cuáles son las virtudes, ¿no? Cuáles son tus talentos, cuál es tu don. Entonces, otra fase, te conoces, te quieres, ¿no? Porque al final no se puede querer a quien no conoce. El autoconocimiento te lleva a eso, a, a quererte Al con amor tus luces propio, y ¿no? tus sombras, porque querernos es querernos al completo, no solamente lo que me gusta de mí, porque todos nosotros tenemos una parte más oscura, una parte más no tan obvia para nosotros mismos, que es la que nos va impidiendo ser libres, ¿no? Entonces yo creo que el proceso de autoconocimiento tiene mucho que ver con dejar lo que no soy para ir eligiendo quién quiero ser y qué es lo que quiero conseguir, ¿no? Porque muchas veces yo me he dado cuenta que muchas veces cuando hago sesiones y eso, hay personas que tienen objetivos que no son suyos o tienen proyectos vitales que no son suyos, que son lo que la gente, o sea, lo que te han metido en la cabeza de necesitas tener una familia, necesitas tener un empleo, ser exitoso y a lo mejor no has contrastado si es lo que tú quieres para ti, ¿no? Y ahí vienen las crisis vitales. Correcto. Entonces, creo que tiene como ese proceso. La pedida de necesito cambiar, quién soy, porque no lo tenemos muy claro, dónde quiero ir, qué es mío, qué no es mío. Para mí un poquito ese proceso, ¿no? Para al final vivir desde tu ser, desde tu esencia. Y solamente podemos vivir desde nuestra esencia realmente conociendo. A ver, Marta, que te veo ahí mirándome con lo que... Porque me encanta. Pero el otro día leía una metáfora, ¿no? Y que decía que al final los buscadores, ¿no? Los que pues se quieren mirar y quieren autoconocerse y quieren seguir indagando, eran como buzos, ¿no? Que tú te tiras al agua y necesitas pesos para hundirte, ¿no? Entonces cuando ya te has puesto tantos pesos que estás abajo y dices, y ahora quiero subir, ¿no? Y de esto se trata, lo que estabas diciendo, Mónica, ¿no? Se trata de ir viendo qué peso tengo aquí, que ya no lo quiero porque ya no quiero estar en el fondo, ¿no? Y voy a quitármelo y voy como desgranando y pelando la cebolla que siempre se ha dicho, las diferentes capas. Me quito un peso, a lo mejor lo que tú decías, esto no es mío, es de mi linaje, esto es una creencia que en su día me funcionó, pero hoy por hoy a lo mejor no me sirve. Y te vas como, te tienes que observar y tienes que saber que quieres salir de ahí, porque no olvidemos que también es muy respetable el que no quiere. Y también eso hay que respetarlo y hay que dejarlo. Entonces, si yo ya sé que yo no quiero estar aquí, que estos pesos ya no son míos, pues voy a decidir desde dónde. Y vas a ver siempre, voy a ir subiendo y otra vez necesito quitar más y otra vez necesito mirar más profundo. Y a lo mejor incluso el que he decidido ser hace 5 años ya no me sirve. Entonces, por eso es un proceso y es un recorrido que yo creo que hasta que vayamos a otro mundo, va a ser un proceso profundo e interminable, ¿no? Porque al final, bueno, continuamente vas a querer ir mejorando, vas a querer, oye, esto no me sirve, o sí me sirve, o quién quiero ser, o quién no quiero ser, o las circunstancias ahora me mueven desde un duelo, desde incluso el éxito, o sea, todo te mueve, todo te rediseña y eso es la vida, que es que yo creo que hay veces que lo olvidamos, la vida no es continuamente estático y me quedo aquí,
sino que tenemos la capacidad de movernos e ir rediseñándonos. Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que contáis y además me ha gustado mucho esa analogía de la casa y la del buzo es que es fantástica. O sea, es una manera muy gráfica de ver lo que nos pasa, ¿no? Yo creo que nadie cambia, pero sí evolucionamos. O sea, y creo que en el autoconocimiento está implícito eso. O sea, dicen que lo que no se mueve, el agua que no se mueve se estanca y se pudre. Entonces no podemos pretender estar siempre igual, que todo sea siempre igual, porque al final ahí no hay vida. La vida es movimiento. Y en este camino de autoconocimiento, de ir hacia adentro, ¿no? De empezar a asumir la vida desde ese lugar de observación dentro de nosotros mismos, ¿no? Cuando yo asumo mi mundo interno, lo de afuera empieza a cambiar. O sea, me observo cómo pienso, dentro de esos pensamientos voy a encontrar esas creencias que me llevan a pensar de una determinada manera. Y ahí es donde yo me empiezo a cuestionar si eso que yo estoy creyendo, evidentemente yo no lo he elegido, básicamente nuestros padres en la sociedad en la que vivimos, que de alguna manera hemos elegido estar aquí, dependiendo de las creencias de cada uno, ¿no? Venimos con esa información, ya venimos con esa información. Entonces, en algún momento de tu vida te va a pasar algo o no, ¿eh? Hay gente que se queda, como dices tú, Marta, está perfecto que sigan de esa manera, pero hay muchas personas que sí se empiezan a cuestionar. Vale, ¿y yo por qué tengo que sentirme obligada a hacer esto siempre? Bueno, y empezamos a conectar con cómo hemos vivido en nuestra infancia, ¿no? Ese niño que le enseñaron una serie de cosas que para él eran ley, o sea, era la verdad. Entonces, creo que el punto es encontrar tu verdad. Ser tú auténticamente, tienes que ser muy valiente, porque te enfrentas a romper con esas creencias, primero dentro de tu propia familia, a ser ese garbancito negro seguramente, al rechazo, y no todo el mundo está preparado para eso. Y sí, mostrarte auténtica o auténtico tal como tú eres requiere de mucha valentía y decir, no, no, es que yo soy así. O sea, mi ser me pide, no estoy hablando de ego, estoy hablando que el ego es esa personalidad que hemos construido. Estoy hablando de desgranar, de quitar las capitas de esa cebollita poquito a poco y descubrirte a ti y decir, wow, pero si yo realmente al final lo que a mí me encantaría hacer es, pues no sé, vestirme de una determinada manera, no tener que aparentar nada, en vez de salir a comer, me encantaría darme un paseo por el campo, no sé. Y al final no lo hace siempre por agradar al otro, para que todo esté bien, para que no haya conflicto, para que no haya situaciones. No importa. Si la guerra la tienes tú aquí adentro, tu guerra es la interna. Al final, tú tienes un diálogo interno que te está construyendo o que te está destruyendo. Y lo haces a ti. Y tú piensas que eso es así. Entonces, cuando tú llegas a ese punto de decir, me voy a conocer, bueno, cuidado que vienen, o sea, se vienen grandes cosas, ¿no? En las personas. Y ese respeto a ti misma, no sé, yo creo que hay una serie de valores y de cosas que hacia nosotros mismos, si no lo sentimos, no lo vamos a poder proyectar fuera, ¿no? Aunque yo digo, yo respeto a ese, yo respeto a este, pero si al final tú no te respetas a ti, permites ciertas cosas, te permites ciertas cosas, te estás fallando, ¿vale? Entonces estoy súper de acuerdo bueno, con todo lo que habéis contado y al final yo recuerdo en mis comienzos,
una de las cosas que yo quería hacer, que me llamaba la atención, o sea, mi ser vibraba con esa información mucho, era chamanismo. O sea, yo tenía una curiosidad, yo nada más que hacía escuchar podcast, ver vídeos, leer libros sobre chamanismo, me llamaba mucho la atención. Y fíjate que cuando tú tú pones en tu mente esa semilla de una información, la mente te la va a mostrar fuera, ¿no? Y eso es el sistema de activación reticular. Cuando tú te enfocas en algo, lo ves por todas partes, ¿no? Como las mujeres que se quedan yo me quedo embarazada hoy y a partir de mañana todo lo que veo son mujeres embarazadas. Estoy buscando un carrito para mi niño y empiezo a ver carrito por todas partes, pero eso es porque mi enfoque está en una determinada cosa. Entonces, claro, yo me enfoqué en el chamanismo, pues todo lo que aparecía en mi vida era de eso. Y fíjate que el nombre de esta iniciación, que duró un año, era Camino hacia mí mismo. Así se llamaba. Y a lo largo de ese año comprendí por qué se llamaba así. Yo hoy en día, después de casi 10 años que hice esa iniciación, entiendo que el camino en la vida es hacia nosotros mismos. Nos tenemos que conocer. Es que no hay otra. ¿Y cómo te conoces? Primero observándote, pero después, como más te conoces, es a través del otro. Porque el otro es ese cristal donde tú te vas a ver, ya no digo ni espejo, donde tú vas a ver todo lo que estás proyectando. Todo lo que tú tienes en tu cabeza lo proyectas hacia afuera, ya sean carencias, virtudes, lo que sea. Y entonces cuando el otro te muestra algo, hay que estar muy presente para decir, wow, me está esto doliendo lo más grande. Esto es mío. Si no, no me dolería. Es que ni siquiera lo vería, ¿no? Y en ese compartir con el otro siempre está ese agradecer que te haga de servicio para que tú te puedas conocer. Y es brutal. Yo lo que he ido conociendo a través de todo el mundo, ¿no? Me encanta, me encanta. Hoy vosotras también sois mi cristal, porque de alguna manera yo soy una proyección vuestra y vosotras sois una proyección mía. Y estamos aquí compartiendo esto. Qué maravilla, cuando el cristal ese en el que tú te ves, te gusta, wow. Pero donde más se aprende es en el que no te gusta, el que te hace sentirte mal, el que te saca de tus casillas. A través de esa persona es cuando te vas a conocer más, porque ahí tienes que empezar a hacer esa introspección, es decir, ¿esto de dónde viene? ¿Por qué me pasa esto a mí, no? ¿Por qué me saca de mis casillas esta persona? ¿Por qué reacciono así o tan rápido, no? Porque esa reactividad viene del ego. El ego Claro, quiere controlar, seguridad. el ego quiere controlar y el ego cree que siempre tiene la razón y hay que quitarle un puntito y quizá en el autoconocimiento hay que tener una humildad extrema, porque muchas veces aprendemos cosas y las aprendemos como mentalmente, ¿no? No la aprendemos, no la vivenciamos. Por eso hemos empezado como cada una contando nuestra propia historia, porque al final es la herramienta por la cual nosotros aprendemos, ¿no? Adquirimos los aprendizajes. Porque muchas veces podemos leer cosas y repetirlas como papagayos, pero si eso no ha pasado por nuestra vida, yo creo que para el autoconocimiento hay que tener una humildad aplastante. Y en eso mismo que tú decías, ¿no? De verte en el espejo del otro, siempre lo que el otro te provoca es nuestro, ¿no? Cada uno es suyo. Pero tener el nivel de humildad de decir, esto es mío, ahí hay un trabajo interior muy profundo. Y que las cosas no te muevan del otro, hay un trabajo muy profundo. No es simplemente leerlo en un libro, es interiorizarlo, es encarnarlo, ¿no? Hay que Entonces, practicar, sí, ¿perdón? hay que practicar, hay que practicar. Si no Claro, se practica, no se aprende, ni se integra. claro. Entonces, yo creo que la vida es como eso, ¿no? Como una escuela a tiempo completo en la que Correcto. tú tienes que estar todo el tiempo con el
objetivo puesto en ti, ¿no? Con el ojo puesto en ti, que para mí eso es la conciencia, ¿no? Siempre darle salud de la conciencia a todo lo que te pasa, a todo lo que te mueve, a todo lo que te gusta, a quien admira, a quien detesta, ¿sabes? Porque siempre está hablando de nosotros mismos. Pero leía el otro día que hay una parte, si nosotros nos ponemos, si nosotros no somos, primero, si no nos conocemos, no somos nosotros mismos, porque no sabemos ni quiénes somos, porque tenemos como la inercia de querer complacer al mundo, porque como si no sé quién soy, pues tenemos como ese impulso de complacer al mundo. Y mientras yo complazco al mundo, yo estoy como en un modo supervivencia. Entonces mientras yo estoy en modo supervivencia, nuestra vida funciona porque nuestros objetivos no son claros, no tenemos coherencia interna, no. Entonces, fijaros la importancia del autoconocimiento y de la gestión emocional y de todo esto que estamos hablando. Es como algo que debería estar en la escuela como algo, como una asignatura o más. Troncal, una asignatura troncal. Sí. Yo creo, Mónica, que a lo que tú has dicho de la parte efectivamente, ¿no? Que es como hay que sumarle también el cambio de paradigma, ¿no? Ya no soy, o sea, tengo que ser muy responsable para querer ver siempre al otro como mi profesor, ¿no? Como mi maestro. Entonces, claro, ese cambio de enfoque, no te creas tú que todo el mundo está preparado porque es mucha responsabilidad. Pasamos del victimismo a la responsabilidad, a todo depende y todo empieza y acaba en mí. O sea, porque al final eso es lo que nos vienen a decir las relaciones, claro. Eso es lo que nos vienen a decir los conflictos, incluso la admiración. O sea, todo lo que tú eres capaz de ver en el otro es porque tú lo tienes. Lo que pasa es que cuando tú estás metido en tu diálogo interior, en el ego, estás tan identificado ahí, pasar a ser responsable es duro y duele mucho, porque tú estás diciendo, perdona, que tú eres responsable y además en la era en la que estamos, que lo que nos están vendiendo continuamente es una falsa autoestima de quiérete, ponte tú en primer lugar. Claro, desde ahí hay una interpretación errónea, desde mi punto de vista, porque ahí te pierdes un poco. Es como, no, yo me tengo que mirar primero, entonces no, tú me has hecho daño, te alejo de mi vida. Y si no ves a la relación como una fuente de autoconocimiento, pues nada, vas repitiendo continuamente las mismas cosas, te vas encontrando siempre con el mismo tipo de personas, el mismo tipo de circunstancias. Entonces, mirarte con responsabilidad es duro, hay que reconocerlo. Duro. Creo que eso, voy a decir una palabrota, es una putada para el ego. Asumir la responsabilidad es una putada. ¿No te escucho, Marta? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Y cuando a ti te dicen, ¿otra vez no te escucho? No, había dicho la parte que decía que si tú unes la responsabilidad más la parte de la humildad, ya es como, ahí es cuando ya estaremos súper iluminados. Totalmente. Mira, en esta parte precisamente hoy, que es el tercer día del reto, que propuse hacer un reto que se llama las 8 lecciones del amor, ¿no? Entonces, el primer día hemos trabajado la comprensión espiritual, el segundo día hemos trabajado la aceptación y hoy se está trabajando asumir. Y hablaba antes de asumir tu responsabilidad ante la vida, de tu mundo interno y de tu mundo externo, ¿no? Entonces, se lo decía esta mañana a los participantes que es una putada para el ego, porque el ego siempre quiere tener a alguien a quien echarle la culpa. Claro. O sea, yo necesito a alguien que sea culpable de lo que a mí me pasa. Puede ser mi pareja, mis hijos, mi madre que me saca de quicio, la mala suerte que tengo, porque es que tengo una mala suerte impresionante, ¿no? Y cuando tú dices, a ver, me voy a observar,
¿vale? Que este es un trabajo muy bueno. Me voy a observar a ver cuántas veces me quejo al día. O cuántas veces le echo la culpa a alguien. O sea, aquí no hay culpables. La culpa no existe. Existen los responsables. Y la primera responsable soy yo. Pero claro, como bien dices, Marta, si tú no cambias ese enfoque de cómo tú ves la vida, de cómo estás, desde qué perspectiva la ves, si tú no cambias esa perspectiva, no vas a tener una percepción nueva y tampoco una experiencia nueva. Entonces, cuando tú cambias esa manera de ver la vida, al final tendrás una experiencia nueva, claro. Si yo pienso que los demás son culpables de lo que a mí me pasa y dejo la responsabilidad fuera, yo nunca tengo que hacer un trabajo interno para resolver eso. Entonces, en la vida, ¿qué va a pasar? Que voy a ver más problemas y más gente que van a ser los culpables de mi desdicha y de mi infelicidad, cuando en realidad la felicidad es algo que depende absolutamente de ti. Tú eres quien se tiene que hacer feliz. Si a ti te gusta bailar, pues vete a bailar. Y si eso te hace feliz, hazlo. Pero no diga, no, es que no voy a bailar porque a mi pareja no le gusta. Bueno, pero es que a tu pareja a lo mejor le gusta ir al fútbol. ¿Tú lo vas a acompañar a fútbol? No. Bueno, pues deja que él vaya al fútbol y tú te vas a bailar. Y los dos sois felices y cuando os unáis compartís esa felicidad. Pero no depende de tu pareja o no depende de que tu hijo apruebe en el colegio los exámenes o te saque un máster. Tu felicidad no depende de eso porque entonces va a fluctuar, tú vas a estar todos los días. Hoy estoy bien, qué maravilla, porque todo lo de afuera me encanta como está, pero en el momento que algo cambia y no está como a mí me gustaría, ya estoy fatal. Ya mi día es una porquería. Ya todo es una mierda y encima tengo un bajón emocional brutal. Y yo vivo en una montaña rusa. Hoy estoy bien, mañana no. Pasa porque depende de lo que pase fuera, mi estado interno. Y es que hay que hacerse responsable. Hay que asumir que tú eres el creador de tu realidad y de tu felicidad. Y es que es una putada. El día que yo comprendí eso dije, no, por Dios, ¿por qué? Y ahora es como veo todo de otra forma. O sea, yo veo que alguien se enfada conmigo, primero veo mi reacción. Si yo me pongo reactiva, eso es ego. Yo ya quiero... No, desde ahí no. Yo primero escucho con... O sea, hago una escucha activa, ¿no? Y veo qué me produce a mí dentro. Si yo veo que se me mueve algo, digo, wow, aquí hay algún trabajito que hacer. Además me encanta porque ya estoy esperando que llegue algo, ¿sabes? Porque digo, ostras, qué oportunidad tengo de conocerme más y de cada vez ir limando más eso que me hace sentirme de una determinada manera. Y no digo, no lo sientas. También tienes que aprender gestión emocional. ¿Cómo hago yo con esta cosa que yo estoy sintiendo ahora para sacarlo de mí? Porque lo tengo que expresar, si no mi cuerpo va a explotar. A mí me ha pasado. De que me sale se me pone el labio así, de que me baja la regla inmediato cuando tengo una trifulca que no he sido capaz. Yo somatizo muy rápido de expresar. Entonces hay que aprender a gestionar eso y a sacar esas emociones. Hay muchísimas formas, pero es que es súper importante porque nos quedamos con eso. Eso nos enferma. Y si todos los días estás aguantando, al final, dentro de un tiempo, vas a acabar con una enfermedad. Así que asumir la vida, wow, buf, es brutal. Ya digo que para mí ha sido un antes y un después. Sí, así es. Pues chicas, nos quedan 5 minutos. ¿Cómo queréis que usemos este tiempo que nos queda? Quizás eso. No podemos decir cada una algo que queráis. Podéis, venga. Yo creo que deberíamos dar algunos tips para que la gente que nos escuche diga, vale, ¿tú qué hiciste? ¿Cuál fue tu primer trabajo para empezar a conocerte? ¿Vale? Yo, si queréis, expongo ya el mío y acabo rápido. Mi primer trabajo cuando yo desperté fue observar y hacer una limpieza de todo lo que había en mi cabeza. Ese fue mi primer trabajo. Yo me convertí en una observadora, investigadora de mi mente y veía esos pensamientos repetitivos
Y yo decía, ¿y esto? Y empecé a conocer cómo pienso. Y me acuerdo que usaba el cancelo y borro. O sea, yo veía un pensamiento que no me iba, o sea, que me iba a generar después un sentimiento y siguiente una emoción negativa, yo lo cortaba de raíz. Es la manera, creo, más inteligente para empezar a hacer esa limpieza. Primero, te tienes que convertir en una observadora nata de tu propia mente para empezar a ver qué hay ahí y empezar a hacer limpieza. Ese fue mi primer trabajo. Marta. Pues yo me voy al inicio, ¿vale? Pero también me voy al final, para todos los niveles. Para mí fue muy importante el preguntarte. Porque lo que has dicho, Lisbeth, está muy bien, el observar la mente, tus pensamientos, pero tienes que estar un pasito adelantado para poder hacer eso porque es complicado. Entonces, observa la acción. Yo me voy un pasito más atrás y así cada uno que vaya cogiendo en el nivel en el que se encuentra. El para qué. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué digo los buenos días? ¿Estoy esperando una respuesta? ¿Por qué me he enfadado si no me la dan? ¿Lo he dicho para el otro? ¿Lo he dicho para mí? ¿Para qué doy un beso? ¿Qué estoy esperando? Ahí me pareció bueno, yo ahí, para mí fue muy importante ese trabajo que hice, el para qué hago las cosas. Me ayudó muchísimo. Y luego, una de las cosas finales, últimas que hago e invito a todos y a todas a que lo hagan, es a escribir. A escribir cuando tienes un conflicto con alguien, no es lo mismo decirlo mentalmente porque entras en mucha rumiación, tu cerebro y tu ego, lo que estábamos diciendo, te va a responder, entonces no vale para nada. Sirve más el ponerte a escribir, porque ahí entra mucho inconsciente, vas a poder luego ver en la lectura que hay muchas creencias, muchas ideas que te has contado que en realidad no tienen sentido o no. Y invito a eso, a que si hay un conflicto que no me deja y estoy dándole vuelta, te cojas un papel, un boli y en un momento... Eso es terapéutico ya de por sí, es buenísimo. Sí. Buenísimo. Chicas, nos quedamos sin tiempo. Nos despedimos, yo ya no me da tiempo a decir lo mío. Muchas gracias, Lisbeth, por estar aquí con nosotras hoy. Muchas gracias por mostrarnos tu modo de ver, tu modo que todo suma y todo es muy nutritivo, ¿no? Que yo creo que las mujeres tenemos como la cosa que no podemos aprender una de las otras y justamente lo contrario. Bueno. Nos enriquecemos y crecemos juntas. Muchas gracias por estar. ¿Cómo podemos encontrarte, Lisbeth? ¿En redes sociales y todo esto? Y lo podéis poner después abajo, si quieres te paso mis enlaces de Instagram, que es lis_beth.terapia. Pues nada, chicas, que no quiero que nos quedemos aquí cortadas. Muchas gracias a vosotras. Sois unos espejos maravillosos. A ti, Lisbeth. Chao, chao. Gracias. Chao. Mil bendiciones. Gracias por acompañarnos en este episodio de Conversaciones con Alma. Ojalá lo que has escuchado hoy te inspire a recordar que la verdadera maestra eres tú. Conocerte es el primer paso y vivir desde ahí es el gran desafío. Si te ha gustado este espacio, síguenos, compártelo y cuéntanos qué te ha parecido. Te esperamos en la próxima conversación.